Estamos conversando a través de la plataforma Zoom con el economista Raúl Monte Domecq. Raúl, estuviste comentando justamente el tema del índice de precios al consumidor como una medición de esa pérdida del poder adquisitivo y quería resaltar un poquitito lo que mencionaste de que teniendo en cuenta de que el índice, el IPC del Banco Central del Paraguay es más general, no tiene tal vez una medición de la canasta más básica, por decirlo de alguna manera. A lo mejor si este trabajo que estuviste presentando tenía algún tipo de consideración sobre los productos más básicos, tal vez alimentos o combustibles, se estaría hablando de una pérdida del poder adquisitivo aún mayor de la que se sostiene. ¿Podría ser esto posible, Raúl? Sí, bueno, el mismo Banco Central publica en su informe los rubros que han tenido mayores aumentos, ¿verdad? Que en este caso son principalmente combustible, que el impacto fue muy duro. Y esto tiene un efecto multiplicador en la economía porque afecta a todos los sectores, del sector productivo hasta el sector de servicio, ¿verdad? Entonces, la evolución de fruta y verdura suele ser estacional, ¿verdad? Depende un poco de la oferta y la demanda, del ingreso de hortalizas, frutas en el mercado, ¿verdad? El, este, de todas formas, un índice de costo de vida obrero o para el trabajador tiene una composición diferente en la canasta. Por ejemplo, los alimentos fácilmente podrían tener un peso porcentual entre el 30 al 50% en una canasta, ¿verdad? Dependiendo de una serie de factores. Es- Mientras que el rubro de distracción, sea ir al cine, ir a un partido de fútbol, puede tener una incidencia mucho menor del 5%, no sé, habría que verlo eso, ¿verdad? Ahora, esto se calcula en base a una encuesta de consumo del presupuesto familiar de los trabajadores, para lo cual se hace una encuesta a nivel país. Es un estudio muy complejo y costoso, sobre todo en el primer año que se realiza esta encuesta, ¿verdad? Yo creo que el Instituto Nacional de Estadística puede tener esa capacidad técnica para llevar adelante, ¿verdad? Entonces, lo que ahí habría que ver es de que participe un consejo intersectorial donde estén la empresa privada, los sindicatos de trabajadores, la academia, la universidad, ¿verdad? Que puedan llevar adelante este tipo de estudios y en forma participativa, ¿verdad? De diferentes instituciones. Y eso va a ser muy saludable para el país, el tener este punto de comparación. Virtualmente estamos hablando de un monopolio, de hecho, del Banco Central. Es la única estimación que tenemos sobre el tema de la inflación. Y miren que no es nada difícil hacer esto. Tiene costo, ¿verdad? En los años 80, yo he coordinado un equipo del sector bancario donde durante 5 años hemos elaborado un índice de costo de vida del trabajador bancario y de su familia, ¿verdad? Esto fue realizado gracias al apoyo de varios funcionarios bancarios en aquel entonces, ¿verdad? Que estaban en bancos que por primera vez estaban utilizando computadoras, ¿verdad? En operaciones diarias. Entonces, con el auxilio de la informática, eso fue posible, ¿verdad? Y también porque en los años 80 la Federación Bancaria tenía un buen peso organizativo, institucional. Entonces se realizaban estos estudios y se utilizaban fundamentalmente para negociar los contratos colectivos de trabajo con el sector bancario, que era principalmente banca extranjera. Pero lo que quiero significar de esto, de que organismos internacionales como la Embajada Americana, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos se suscribían al índice de los bancarios para utilizar como referencia para reajustar el salario de los trabajadores bancarios, ¿verdad? Entonces, ante la desconfianza del índice del Banco Central, estamos hablando en plena dictadura, ¿verdad? Donde por decreto era establecido, se decía, la temperatura y el índice de inflación, ¿verdad? Por el gobierno. Entonces, lo que quiero significar es que el sector bancario tuvo una
una alta credibilidad en la estimación de la inflación. Por eso es que estos organismos internacionales lo utilizaban. Entonces, lo que quiero significar con esto es que es sano para un país, es saludable, de que haya varias versiones, sobre todo en el tema social económico, ¿verdad? Que es muy delicado. Porque fíjense, detrás de un salario mínimo está toda la vida de una familia, sea un salario o dos salarios mínimos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque depende mucho la estabilidad familiar, económica, social, cultural de las familias de un país. Esto es muy importante. Algunos dicen que tiene escasa vigencia y no es así porque las estadísticas muestran que entre el 55 al 60% de los trabajadores ocupados del sector asalariado perciben el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, esto me tocó también señalar en el trabajo que el régimen de salarios mínimos en Paraguay tiene un grave problema que fue ocasionado por el Estado paraguayo, que es que cuando un salario mínimo se reajusta con el objetivo de favorecer al trabajador para recuperar el poder adquisitivo que perdió, al mismo tiempo y en forma automática se reajustan más de 250 eh, transacciones referentes, por ejemplo, a las tasas municipales. Recordemos que Paraguay tiene 263 municipios y los municipios tienen varias tasas vinculadas al jornal mínimo diario, ¿verdad? Por ejemplo, una multa en el tránsito cuesta tantos jornales mínimos, ¿verdad? Lo mismo en el Poder Judicial, hay una serie de tasas judiciales que se reajustan en forma automática. Ni qué decir en el sector privado que muchas veces se establecen, por decirlo así, transacciones y lo vinculan al jornal mínimo o al salario mínimo legal. Entonces, sube el salario mínimo y todos estos rubros aumentan automáticamente. Entonces lo que sale ganando son instituciones públicas, instituciones municipales, del gobierno central, etcétera. Entonces son temas que se deberían de analizar. Y a eso es lo que yo le llamo, junto a otros colegas, ¿verdad? Economistas, que Paraguay tiene que pensar en un proceso de desindexación del salario mínimo legal. Significa sacarle el ancla, por decirlo así, ¿verdad? Para que cuando haya un aumento de salario, eso llegue al beneficiario principal, que es el trabajador, que depende de un salario mínimo. Pero no así a una serie de instituciones, procesos burocráticos, ¿verdad?, que están anclados con el reajuste del salario mínimo legal. Bueno, eso quería acotar. Claro, Raúl, justamente te iba a preguntar, teniendo en cuenta toda la estructura actual montada con base en el salario mínimo y justamente los precios que vos estás citando que están relacionados o indexados al salario mínimo, se genera una situación de déficit constante entre el salario nominal y el poder adquisitivo, es decir, no hay condiciones para que justamente el trabajador vaya ganando mayor poder adquisitivo, sino que lo que se hace es una suerte de compensación que no es suficiente. Sí, es así mismo como estás mencionando, esto ocurre. Yo creo que el gobierno que va a asumir el 15 de agosto, que va a asumir el poder, la administración del Estado paraguayo, debería de proponerse revisar las políticas viejas, antiguas, que tienen resultados indeseables, ¿verdad? Como el caso, en este caso, la política sobre el salario mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a una modernización de las políticas públicas, en este caso la política laboral, y también hay que apuntar a recuperar el poder adquisitivo. Un elemento objetivo, ¿verdad? En economía siempre es bueno hablar con los indicadores. Se ha comprobado que en los últimos años ha aumentado la pobreza, ¿verdad? Entonces, un país que tiene alrededor del 40, 50% de pobreza, la democracia no es viable, ¿verdad? No hace falta que yo mencione los ejemplos que tenemos a diario y que vemos en la prensa
los índices de criminalidad, asalto, ¿verdad? Últimamente vimos un bebé que tuvo que ser auxiliado en una caja de cartón, creo que le hicieron una especie de, no sé cómo se llama eso, era un auxilio por falta de oxígeno, ¿verdad? O también hace algunas semanas atrás una señora que tuvo el parto en el pasillo de un hospital porque no había lugares. Bueno, eso nos habla de un país que tiene una grave falta de institucionalidad. Podemos ser uno de los grandes exportadores de carne, soja, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que tener estos temas, estas necesidades tenemos que tener atendidas por un Estado responsable, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve de que el trabajador y su familia tenga un salario tan mísero como el salario mínimo legal, que debería de ser un piso, ¿verdad? Y en muchos casos es un techo? Entonces, yo no tengo la solución, por supuesto, ¿verdad? Pero es el Estado que tiene la responsabilidad de analizar, consensuar y dar respuesta a este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, esto dentro de todos los problemas que hace a la educación, a la salud, sistema de vivienda, etcétera, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que estoy significando es que tenemos que, como país, es pensar en un proyecto país de largo plazo, de aquí a 30 o 50 años. ¿Cuál es el país que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos? Entonces, un país con falta de institucionalidad y con servicios públicos precarizados, ¿verdad? Otro ejemplo que suelen poner es el tema de la Copaco, de que se ha dejado precarizar con el objetivo de vender al sector privado ese servicio. Así sucesivamente hay otro, ¿verdad? Si tomamos el indicador del consumo, del acceso al agua potable, vamos a ver de que en un país que tenemos una gran riqueza en recursos hídricos, muchos habitantes no tienen acceso al agua potable, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que quiero significar que la política laboral y específicamente el salario mínimo legal tiene que ir encuadrada dentro de una visión mucho más amplia, un proyecto país, que es lo que queremos dejar. Entonces, siempre es bueno combinar la productividad, la solidaridad social que tiene que atender el Estado, porque es responsabilidad del Estado atender todos los temas sociales, ¿verdad? Y sobre todo invertir en educación, que es lo que nos va a transformar como país para tener una visión de largo plazo. Raúl, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar contigo, con tu participación nuevamente en este espacio. Con mucho gusto, a las órdenes cuando ustedes quieran. Un saludo a la audiencia.